decisión adoptada sin que haya una reunión presencial de los socios. O sea que, además de la reunión de socios, la ley admite estos mecanismos de consulta a distancia. Finalmente, en materia de fiscalización, cualquier socio que no sea administrador puede realizar la fiscalización individual, salvo en las SRL que tengan más de 50 millones de pesos. En las SRL con más de 50 millones de pesos es necesario que haya sindicatura o consejo de vigilancia como órgano diferenciado de fiscalización. Bien, se nos fue el tiempo, llegamos hasta acá. Preguntas, y si no, seguimos la semana que viene con lo que nos quedó del cuadro. No, profe. ¿Alguna duda? No, el que viene vamos a tener el mismo nivel que el de hoy, porque... No, el tema es así. En la facultad omitieron mandarles el nivel de la reunión. O sea, ya la semana que viene van a tener más aceitado el procedimiento. Así que ya les van a pasar los datos de la reunión con suficiente anticipación. Es un poco complejo esto porque yo tengo que quedarme en la facultad a darles la clase virtual desde una computadora que no es mía y con esta señal medio floja, porque como tengo que dar la clase presencial inmediatamente anterior, no me da el tiempo de ir a mi estudio a conectarme. Así que yo me voy a ocupar de que les manden el ID con suficiente anticipación. Y consejo, para poder llegar tranquilos al parcial. Y les diría que esto es un consejo, pero es imprescindible. Como yo les dije hoy, cada clase es presupuesto de la que sigue. Entonces, para poder seguir la semana que viene, tenemos que manejar bien lo que hemos visto hoy. Y así sucesivamente. Esta es una materia que lo que la hace compleja es precisamente esta situación de que tenemos obligatoriamente que ir estudiando a medida que las clases avanzan. Es una complicación y una ventaja al mismo tiempo, porque si ustedes hacen esto, van a llegar al parcial tranquilos, no van a tener que ahogarse la última semana antes del parcial en tratar de estudiar todo junto, que además no lo van a poder hacer. Entonces, imprescindible que ustedes repasen lo que hemos visto hoy para el lunes que viene, y van a ir viendo cómo van a ir asimilando e incorporando los conceptos y los fundamentos, y esto se les va a hacer muy llevadero y van a llegar al parcial sin sobresaltos. Pero hay que ir siguiendo necesariamente el orden de las clases e ir repasando lo que hemos visto en cada clase. Yo voy a subir la grabación al campus y en el campus van a tener el PowerPoint que trabajamos hoy y además van a tener el material en base al cual se preparó el PowerPoint, lo van a tener desarrollado en extenso. Yo tengo preparado el material en extenso que yo redacté y el resumen en el PowerPoint y la clase grabada. Con eso van a tener material, les diría, bastante importante para preparar estos temas. Y también jurisprudencia. La jurisprudencia que yo les voy mencionando, también la voy subiendo al campus. Así que aprovechemos ese material, repasen lo que hemos visto hoy y nos vemos el lunes que viene. ¿Bien? Si hay preguntas, yo les voy a poner en el campus mi correo electrónico y se los pongo acá en el chat por las dudas, y si hay alguna consulta me escriben. Seguimos con esto mismo. Bueno, ahí fue el correo. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene. ¿Bien? Hasta luego, gracias, doctor. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.
Gracias. Recording stop. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, profe. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hay quienes se están incorporando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno. Ahí se están incorporando. A ver si se incorporan las tres personas que están conectadas ahí. Bueno, bienvenidos. Nosotros no nos conocíamos. Igual para hacer la presentación más formal voy a esperar que se conecte el resto. Ahí viene más gente. Bueno, pasa que faltan 2 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, habitualmente son ustedes 5 o 6 o suele haber más No, profe, más o menos somos eso. Bueno, no,
Yo porque como son las 18:28 recién, como para no adelantarme con las presentaciones y demás. Bueno, voy arrancando. Uy, ¿qué hice? Perdón. Corrí el teclado y se me fue el video. Si bien digo, la imagen. Bueno, mi nombre es Horacio Cartolano. Yo soy ayudante de primera por concurso desde hace varios años, más o menos unos 16 años. Bueno, yo tengo 53 años, estoy casado, tengo 3 chicos, ejerzo la profesión hace más o menos unos 30 años y bueno, me desempeño en el ámbito docente desde hace mucho tiempo. Yo no sé si Mariela Gasso, que está ahí, vos fuiste a San Alberto, ¿no es cierto? Sí, Sí, nosotros nos conocemos. del San Vos sos, Alberto. vos sos promoción, creo que 1994. Sí, Claro, ¿cómo te va tanto tiempo? bien, bien. Bueno, qué alegría, mirá dónde nos venimos a reencontrar. Bueno, el Sí, cuatrimestre pasado me encontré con un ex compañero mío, que fue profesor mío en sociedades. claro, con Juan Manuel, o no, con No, Juan Manuel. no, Diego Coste. Diego Coste, mirá vos. Sí, 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 me acuerdo muy bien de él. Sí, sí, de Diego Coste, que después tuvo un hermano que siguió en el colegio una promoción 96 o 97. Sí, sí, sí. claro, Mirá vos, vivimos en un mundo pequeño. Bueno, mirá, yo que me estaba presentando y vos que me conocés hace tantos años. tal cual. Bueno, Mariana, les puedo decir, yo fui docente secundario durante mucho tiempo y bueno, De educación después, cívica. claro, de instrucción cívica, formación ética y ciudadana, y bajo Mm. distintas denominaciones que supo tener la materia. Bueno, después anduve en varias, en algunas universidades privadas, en el Community College, en fin, en un montón de lugares, y bueno, finalmente acá en la universidad pública. Yo finalmente me recibí de docente ahí en la década del 90 en el magisterio, y bueno, acá nos reúne esta cursada internacional público. Bueno, les doy la bienvenida a todos y a cada uno. Habrán visto que, bueno, creo que han tenido ya un encuentro con todos y cada uno de los docentes que integran esta comisión número 4, si no me equivoco. Habrán tenido algún encuentro inicial con Nicolás Medel. No sé con quién comparto yo este año. En realidad creo que comparto con Ana Villanueva, puede ser, o con Florencia Méndola, o con Gabriel Raba. Florencia, me parece. Florencia Méndola y Gabriel Raba. Bueno, siendo que somos poquitos, la idea es tener una cierta interacción. Ya a esta altura calculo que les habrán presentado la materia en forma más o menos amplia. Vieron que nosotros estamos divididos en 2 segmentos de cursada. Este primer cuatrimestre, que en realidad más que un cuatrimestre es un bimestre, y más que un bimestre es medio como un mes y medio, porque yo no sé cuáles son las fechas que están pautadas para el primer, pero que debe ser la última semana de octubre, la última semana de 19 septiembre de o la primera octubre. semana de octubre. ¿Cuándo, 19 Mariela? de octubre. 19 de 19 de octubre. octubre. Bueno, durante entonces estos 2 meses de nuestro primer tramo, vamos a estar viendo la parte general de la materia. La parte general de la materia son los rudimentos conceptuales más importantes. ¿De qué se trata el derecho internacional público? ¿Cuáles son los sujetos del derecho internacional público? Algunos temas que van a ver conmigo, que son las fuentes del derecho internacional público, temas vinculados con la inmunidad de Estado, que también van a estar viendo conmigo, temas vinculados con la filosofía del derecho internacional público, cómo se, digamos, articula el derecho internacional con los distintos derechos domésticos, cómo lo resuelve nuestra Constitución, las posturas monistas y las posturas dualistas,
la responsabilidad internacional que tiene el Estado frente a la comunidad de naciones, la evolución histórica del derecho internacional público, es decir, cómo era antes y cómo terminó de ser en estos momentos, que son las primeras bolillas del programa. Mientras que la segunda parte del derecho internacional público trata del derecho internacional público en particular en distintas áreas. Por ejemplo, la protección internacional del medio ambiente, el derecho del mar, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional penal, que son, digamos, distintas parcelas especializadas del derecho internacional público donde se aplican elementos que hemos Estoy estudiado, escuchando una cosa, Dani, acá, igual mira. que hemos estudiado en la primera parte y que se aplican con sus contenidos específicos en esa parte especial que tiene la materia y que son las últimas bolillas. El derecho internacional de la integración, en fin. No sé si se llega a ver en su totalidad. En nuestros encuentros vamos a alternar 3 temas de la parte general. Vamos a arrancar con lo que son las fuentes del derecho. Vamos a seguir con lo que es la inmunidad del Estado, y vamos a terminar con el tema de responsabilidad. Y posiblemente en la parte especial, porque me imagino que todos van a pasar el primer parcial y nos vamos a encontrar en la segunda parte, conmigo suelen ver derecho del mar, y bueno, por ejemplo, en el cuatrimestre pasado yo tuve asignado el tema de derecho internacional penal, y ya no me acuerdo cuál otro, porque bueno, por ahí los contenidos van cambiando. Bueno, nosotros tenemos un libro de cátedra, ahí también, bueno, Barbosa es muy bueno para ser seguido, por ahí es un poco denso en algunos temas, pero por ejemplo los que son particularmente míos, a mí me gusta mucho Barbosa, y es muy abarcativo de todos es muy completo con respecto a la explicación de todos los temas. Y bueno, el libro de cátedra tiene un capítulo escrito por nosotros mismos, que bueno, también tiene desarrollados de acuerdo un poco a la expectativa de la cátedra de cada uno de los temas. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta preliminar, introductoria. ¿No? Bueno. No, profe, la otra vez nos habían dicho eso del libro y eso. Ajá, sí. Nos dijeron todo, pero no podíamos entrar al campus, recién hoy nos habilitaron. Bueno, en el campus está el programa, que es muy importante que lo tengan a la vista, porque, digamos, el programa contiene el desarrollo, ¿no? Ahí, Mariela, contiene el desarrollo de los temas y subtemas que tenemos asignados cada uno de los integrantes de la cátedra, y bueno, el libro está dentro del campus, porque por el momento es un libro digital, porque es un libro que apareció el anteaño. Y bueno, la bibliografía tradicional, Barbosa, y es bastante interesante que ustedes se hagan, bueno, pero hoy por internet encuentran los distintos fallos y citas jurisprudenciales que contiene cada bolilla del programa, porque bueno, es de lectura obligatoria y de regular evaluación. De todas formas, la idea de cada encuentro es tratar de abarcar todos los temas vinculados con, bueno, todos los temas no, todo el contenido vinculado con el tema que toque cada vez. Y bueno, como me gustaría que fuera un poco más interactivo esta cuestión, sobre todo considerando que somos pocos, yo siempre les voy a decir qué es lo que vamos a estar haciendo en nuestro encuentro siguiente. Inclusive con alguna pauta bien concretita. Justo estaba escribiendo ahora lo que iba a pretender del lunes que viene, cuestión de que ustedes no solamente ya tengan el tema leído, sino, digamos, que poder escuchar sus dudas, sus consultas, sus inquietudes, sus aportes y comentarios
sobre los temas que vamos en progreso, que aparte es una buena forma de ir familiarizándose con el derecho internacional público y una buena manera de ir inclusive estudiando de a poco, cuestión de que no todo sea así cuestión de último momento. Yo lo que les ofrezco, y que siempre viene bien, es que yo no voy a ser administrador de un grupo, pero si ustedes quieren armar un grupo con esta comisión, por ahí es conveniente, no tanto por ahí ahora que en las clases yo les voy diciendo qué es lo que me va a interesar los lunes subsiguientes, pero especialmente en las épocas más cercanas al examen, ustedes pueden hacer también sus consultas al grupo y yo las voy evacuando por WhatsApp, por ejemplo, y demás. Así que si ustedes de acá al lunes que viene quieren ponerse de acuerdo entre ustedes, entonces, bueno, yo les paso mi número, me incluyen y demás. Yo lo que no sirvo es para ser administrador de grupos. Yo ya a esta altura de mi vida conozco mis posibilidades, facultades y sobre todo mis limitaciones, así que se los dejo, esa dinámica se las dejo a ustedes, por favor. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Si no, Doctor, ya tenemos, el grupo de WhatsApp ya está creado porque son de los grupos que crea el propio centro de estudiantes y ya estamos, por lo menos todos y todas los que estamos en la clase, ya estamos en ese grupo de WhatsApp. Ajá, bueno. Entonces, lo que voy a hacer es, a ver. Pedirle al CEP, sino que lo incluya en ese grupo y ya está. ¿Alguien lo puede hacer por mí, si son tan amables? Sí, pasa el número, si quiere, por el chat y yo le pido al administrador del grupo que lo agregue. Bueno, ahí lo mandé. No sé si llegó. No, hice algo mal. Bueno, enviar a todos. Sí, si no, dígalo, profe, dígalo y lo anoto. No sé por qué no le pongo enviar a todos y no lo veo. Bueno, 2235 763343. Ahí está. Gracias. No sé por qué yo lo entiendo porque yo soy igual. No, pero está bloqueado, no sé por qué está bloqueado el chat. O sea, no me permite ni siquiera marcarlo en el texto. Ahí apareció. Bien, pero lo mandó Manuel Larieu, me parece, ¿no? Por eso apareció. ¿Puede ser? Bueno, gracias, Manuel. Bueno, cuando nosotros estamos hablando del tema de fuentes, lo que estamos hablando son, digamos, de un proceso de identificación de dónde hay derecho internacional público. Es decir, ¿qué es el derecho internacional público para ustedes a esta altura? ¿Es un deporte? Es una rama del derecho. Muy bien, es una rama del derecho, fantástico. Es una rama del derecho, digamos, que tiene una aplicación especial, porque ¿qué es lo que regula el derecho internacional público? La relación entre los estados. Exactamente, y no solamente las relaciones entre los estados, sino las relaciones entre todos los sujetos de derecho internacional público. Cuando ustedes vean los aspectos vinculados con la subjetividad, van a ver que los estados son los sujetos plenos más importantes y tradicionales que ha tenido el derecho internacional público. Pero de muchos años a esta parte existen también las organizaciones internacionales, por ejemplo, o existe también el reconocimiento de la subjetividad internacional, digamos, a otros entes, como por ejemplo la comunidad beligerante, o sea, por ejemplo, yo les podría plantear, los talibanes podrían ser considerados sujetos de derecho internacional, ¿por qué y para qué? Es decir, si a mí me interesa que un determinado ente aplicarle el derecho internacional público, entonces yo le tengo que reconocer, disculpen, cierta subjetividad, aunque sea limitada a la característica, al objeto o a la naturaleza de esa entidad.
Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa aplicar el derecho internacional humanitario a un grupo, digamos, que es una comunidad que tiene posesión de un cierto territorio y que hace dentro del derecho interno una cierta resistencia al gobierno de ese Estado, pues bien, digamos, como esas dos facciones dentro del Estado, una oficial y otra desde la resistencia, digamos, están en pugna, bueno, el derecho internacional humanitario, para poder ser aplicado, es aplicado a quienes revisten como sujetos. Entonces, si a mí me interesa a una comunidad beligerante como el grupo talibán, o a una comunidad beligerante como un grupo subversivo en Colombia, o la ETA, o cualquier otro grupo o facción que está haciendo resistencia dentro de un Estado, yo le tengo que reconocer una cierta subjetividad. De lo contrario, no le puedo exigir obligaciones propias del derecho internacional humanitario, ni tampoco ese grupo podría desempeñarse o ejercer derechos o facultades dentro de ese orden. ¿Me explico a lo que voy? ¿Qué serían las subjetividades? La subjetividad sería el reconocimiento de calidad de sujeto que pueda tener un determinado ente, es decir, que ese ente pueda ejercer derechos y obligaciones que concurren en el plano internacional. Por ejemplo, los estados tienen esa capacidad plenamente porque los estados, digamos, fueron los primeros miembros de la comunidad internacional y, digamos, ellos fueron perfilando el derecho internacional. Son los que protagonizan las relaciones internacionales por excelencia. Pero, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea de las Naciones Unidas o cualquier otra organización internacional también tienen una subjetividad, es decir, también ejercen derechos y se les hace cumplir obligaciones que ocurren en el plano internacional. Solo que las organizaciones internacionales se rigen por el principio de la especialidad, o sea que los derechos y obligaciones inherentes a esa subjetividad internacional van a estar directa e inmediatamente vinculadas con el objeto que tenga esa organización internacional. Lo mismo que la comunidad beligerante, lo mismo que el individuo. Por ejemplo, el derecho internacional penal. ¿El derecho penal a quién se aplica en el derecho doméstico? Digamos, ¿quiénes son los únicos que tienen sustrato o plataforma de imputación penal? Persona física. ¿Cómo, Ernesto? Quien entra en conflicto con la ley penal. Exactamente, y normalmente, ¿quién es el que entra en conflicto? Persona una persona física. O sea, nosotros no hablamos de la imputación penal de una sociedad o del Estado, sino que la imputación es específicamente personal. Entonces, ahí aplicamos la teoría del órgano, pero, digamos, la imputación, todos los elementos propios del delito, la tipificación y demás, apuntan a una persona física, digamos. Esa es una realidad, un sustrato que también se aplica al derecho internacional penal. En el derecho internacional penal hablamos de imputaciones a individuos específicamente. Cuando ustedes accedan a los distintos casos que se siguen en la Corte Penal Internacional, entonces van a ver que ahí hay, digamos, procesos que sean que se siguen contra personas físicas que han incurrido en las distintas figuras que contempla el Estatuto de Roma de 1998. Delitos de agresión, por ejemplo, delitos de lesa humanidad, digamos, pero que, digamos, se predican con respecto a personas de carne y hueso, personas físicas. Quiere decir entonces que el individuo también tiene una cierta subjetividad en el plano del derecho internacional, cuando las normas del derecho internacional, digamos, se refieren a una persona física, como sucede típicamente en el derecho internacional penal. Y así por el estilo, fuera del Estado, fuera de las organizaciones internacionales, hay otros sujetos. A eso apuntamos, bueno, se fue ahora, apuntamos con el tema de subjetividad. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos del derecho internacional público como aquella disciplina del derecho internacional público, como aquella disciplina del derecho, que regula las relaciones entre los distintos sujetos del derecho internacional, cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de cuáles son las normas que regulan esa relación y dónde las encontramos. Vamos a suponer que todos nosotros nos encontramos en el aeropuerto de Panamá y resulta que Panamá
por alguna cuestión vinculada con este brote de la variante Delta, cierra su frontera y no podemos salir. Bien, hay una norma que nos restringe nuestra libertad física, no podemos retornar a la República Argentina, estamos varados en Panamá City. Muy bien. Ahí estamos frente a una situación de derecho interno o una situación de derecho internacional. La normativa es de derecho interno. Exactamente, la normativa es de derecho interno, porque ¿quién la ha producido? Panamá. Panamá. Que el cierre de fronteras afecte a un extranjero, como somos todos y cada uno de nosotros en Panamá, digamos, no es un dato relevante como para, digamos, hacer que esa norma se identifique con el derecho internacional público, ¿sí? Para que sea una norma de derecho internacional público, ¿a qué se tendría que referir? Para mí tendría que afectar a más de uno. Bueno, las normas de derecho interno también afectan a más de uno, ¿no? Cuando son generales. Ah, sí. Normalmente cuando nosotros hablamos en el derecho A otros interno de estados fuentes... tendría, Perdón, Mariela. tendría que, digamos, incorporar a otros estados para que sea internacional. O sea, la dinámica de esa norma tendría que involucrar a más de un estado. A otros estados. Sin embargo, no olvidemos que también hay normas de derecho internacional privado, y aquellos que están estudiando derecho internacional privado al mismo tiempo que derecho internacional público, porque lo cursan al mismo tiempo, lo deben tener mucho más claro, que también involucran, a través de sus puntos de conexión, individuos de distintos estados, porque vamos buscando ese punto de conexión donde, digamos, hay una norma de derecho interno que tiene algún elemento de extranjería. Entonces, ahí también estamos hablando de una confluencia entre nacionalidades, por ejemplo, o elementos que pertenecen a distintos órdenes jurídicos. Pasa que, bueno, ahí aplicamos una norma del derecho interno de un país que de alguna forma se extrapola o se aplica en el otro justamente en función de ese punto de conexión, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de fuentes en el derecho interno, ¿cuáles son los distintos tipos de fuentes que nosotros manejamos? Por ejemplo, hay una clasificación tradicional que habla de fuentes formales y habla de fuentes materiales. Cuando nosotros hablamos de fuentes materiales, ¿qué es lo que queremos significar? La ley, tratado. No, porque justamente esas son fuentes formales. Cuando nosotros hablamos de fuentes materiales, en realidad estamos hablando de elementos sociológicos. Por ejemplo, que salen, no sé, de la economía, de la política, de la religión, de la historia, que hacen que un determinado instituto de derecho, digamos, tenga los perfiles que tenga. Por ejemplo, nuestro derecho de familia, tradicionalmente, estuvo muy ligado con creencias religiosas. Entonces, hay una fuente de orden sociológico y particularmente vinculado con la fe y con las creencias, que influía directa e inmediatamente en la regulación del derecho de familia. O por lo menos eso era una verdad hasta hace unos 40 años aproximadamente. Hoy por hoy hay otras vertientes que han influido sobre el derecho de familia y que, digamos, han modificado la regulación de ese aspecto en el derecho interno. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de derechos reales y particularmente del derecho de propiedad, digamos, hay toda una ideología que influye sobre la regulación del derecho de propiedad, su alcance, sus limitaciones, las restricciones al dominio y demás, están bien perfiladas por una determinada ideología. Y por ahí si nos vamos a un estado como Cuba, esos mismos derechos que están regulados de una manera en nuestro estado o regulados de otra manera en Canadá o en Francia, lo están justamente por un sesgo ideológico regulados de una manera muy diferente en Cuba, ¿no es cierto? Porque la ideología es diferente y se, digamos, determina el perfil o características que va teniendo la regulación de ese instituto particular dentro del derecho doméstico. ¿Se entiende lo que son las fuentes materiales?
normalmente son datos de la sociología, y nos explican por qué las cosas son como son. Si yo tengo que ir a ver por qué el derecho, por ejemplo, una parte del derecho internacional, que es el derecho del mar, bueno, ¿por qué y hasta dónde yo tengo un mar territorial? ¿Por qué yo concibo la existencia de un alta mar que es tierra de nadie? Perdón, tierra no, mar de nadie, digamos. Porque sencillamente hay toda una evolución histórica, una confrontación entre los estados ribereños y las grandes potencias navieras y demás, que han ido determinando históricamente, comercialmente, económicamente, ideológicamente, digamos, los distintos institutos del derecho del mar, la evolución de los distintos espacios marítimos y demás. Si yo voy a la regulación de espacios que no están sometidos a ninguna jurisdicción nacional, como por ejemplo los fondos marinos o la Antártida, también voy a encontrar un montón de explicaciones en la historia, en la economía y en la ideología, porque esos son los factores, digamos, las fuentes materiales. ¿Qué son las fuentes formales? Las fuentes formales son los procedimientos de creación del derecho. Y ahí sí, Ernesto, yo tengo la ley, la jurisprudencia, la doctrina y demás, que son las fuentes formales, es decir, aquellos, aquellos procedimientos de creación del derecho que específicamente contemplan la conducta a seguir. Entonces, mi conducta se va a regular por un código penal, por un código civil. ¿Por qué? Porque en algún momento, dentro del proceso de legitimación del derecho doméstico, algún poder constituido generó determinadas normas escritas. O porque en algún momento de la evolución del derecho interno, el Poder Judicial, interpretando la ley, fue consolidando una determinada interpretación, digamos, que tiene incidencia directa e inmediata en la aplicación de esa norma. Por eso hablamos de procedimientos de creación del derecho, porque la ley, la jurisprudencia, la doctrina hacen el derecho. Es donde yo voy a encontrar derecho. Por eso, seguramente, Zampini decía, yo identifico que una determinada norma, por haber sido dictada seguramente por el Poder Ejecutivo de Panamá, es una norma interna, porque la creó, procedimientos de creación del derecho, el Poder Ejecutivo de Panamá, porque seguramente el Poder Ejecutivo de Panamá tiene en su Constitución autorizado el dictado de ese tipo de normas. Entonces, cuando yo voy a identificar derecho internacional, pues bien, a ver, ¿dónde hay derecho internacional que ustedes sepan y conozcan o vean? ¿Alguien me podrá dar un ejemplo de una norma de derecho internacional? ¿El Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo? Perfecto. El Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo. ¿Qué es el Pacto de San José de Costa Rica? Un acuerdo entre diversos estados en el cual bien. se proclama la necesidad de establecer determinados derechos como inherentes a la persona humana. Exactamente. Entonces, es un acuerdo entre estados volcado por escrito en una norma que es una convención internacional. Ahí hay derecho internacional público porque es una convención. Quiere decir entonces que las convenciones, ya sean multilaterales, bilaterales, o que tengan aspiración universal, como la Carta de San Francisco, ahí yo encuentro derecho internacional público. ¿Por qué? Porque en algún momento el consenso y el acuerdo entre los estados, como dijo Ernesto, generó esa convención. Ahí hay un procedimiento técnico de creación del derecho internacional en la especialidad Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Dónde más hay derecho internacional? ¿En la Declaración Universal de los Derechos del Niño? También, y básicamente eso también es una declaración que en realidad fue el consenso entre muchos estados y es una convención, ¿no es cierto? En el derecho interno, ¿ustedes qué fuentes reconocen? La Constitución. La ley, la costumbre. La ley, la Constitución, la doctrina. Exactamente, la ley, artículo 31, ¿te acordás, Mariela? El artículo 31 de la Constitución, la pirámide jurídica, Constitución y todas las leyes para abajo, por ejemplo, la ley. Dijeron también la jurisprudencia, muy bien, que es lo que los jueces dicen que la ley dice, muy bien. La doctrina, dijeron por ahí.
Otras fuentes están un poquito más caídas en desuetudo y son medio residuales dentro del derecho interno, como por ejemplo... ¿La costumbre? La costumbre, muy bien. Suele suceder con los principios generales del derecho, es que son todas fuentes. Ahora, si yo tengo que traspolar ese concepto al derecho internacional público, encuentro que yo tengo ciertas fuentes que son fuentes formales del derecho, hay otras fuentes que son fuentes auxiliares del derecho, que el derecho internacional público no lo considera como fuentes directas, sino que son lo que se llama medios para la determinación del derecho internacional, y otras fuentes residuales. ¿Dónde voy yo para saber dónde hay derecho internacional público? Pues bien, cuando se crea el sistema de las Naciones Unidas, se crea básicamente con un órgano deliberativo que es... La asamblea. La asamblea. La asamblea, exactamente. Con un órgano más bien dedicado a preservar la paz y la seguridad internacional, que es... Si tuviera un ahorcado, les haría la cabecita. El Consejo de Seguridad, muy bien. Y con un órgano jurisdiccional que es... Corte Internacional. La Corte Internacional de Justicia, muy bien. Entonces, la Corte Internacional de Justicia se regula su funcionamiento a través de un estatuto. Ese estatuto nos dice qué facultades tiene la Corte, cómo se integra la Corte, cómo hacen los estados para reconocer la jurisdicción de la Corte, es decir, de dónde la Corte extrae su competencia, que es voluntaria, que es contenciosa, de dónde salen los jueces, cuánto duran en el cargo, reglas procedimentales y demás, el Estatuto de la Corte. Si el Estatuto de la Corte yo voy al artículo 38, me voy a encontrar con que el artículo 38 le dice a la Corte cuál es el derecho que tiene que aplicar, porque va a decir que la Corte, cuya función es resolver las contiendas que le sean sometidas a su jurisdicción conforme el derecho internacional, conforme el derecho internacional, ratifico, deberá aplicar. Y en ese artículo 38, la Corte nos está haciendo la síntesis del derecho internacional, por lo menos a la década del 40, porque nos va a hablar de las convenciones generales o particulares que hayan sido suscritas por los estados. Nos va a estar hablando de la costumbre, ¿sí?, como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, por los principios generales del derecho, y después nos va a hablar del rol de la doctrina y de la jurisprudencia y de la facultad de la Corte de poder usar la equidad, es decir, de poder resolver aquellos conflictos ex aequo e bono. Si ustedes quieren ir buscando, por ahí en algún aparato móvil o en sus sistemas, el artículo 38 de la Corte, es el ABC para el tema de las fuentes. Quiere decir entonces que básicamente yo tengo como fuentes del derecho internacional las convenciones, de las cuales ustedes dieron un montón de ejemplos, la costumbre internacional, porque en realidad el derecho internacional público arrancó, digamos, reconociendo determinadas conductas que iban manteniendo los estados, en las relaciones diplomáticas que mantenían entre ellos, que iban manteniendo los estados, por ejemplo, en su relación con el medio marítimo. Es decir, se fueron forzando distintas costumbres y la costumbre fue la fuente del derecho internacional público por excelencia durante muchísimos siglos. Hasta que recién en el siglo XIX esas costumbres se comienzan a codificar, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando arranca todo el sistema de Naciones Unidas. En 1949 se forma una CDI, la Comisión de Derecho Internacional, cuya función era tratar de llevar a derecho escrito todas las costumbres que se iban verificando en estos distintos sectores del derecho internacional público. Las costumbres que había en el medio marítimo, las costumbres que había en las relaciones diplomáticas entre los estados, las costumbres que había, por ejemplo, en materia de responsabilidad, y así se fueron generando distintas convenciones de derecho internacional, lo que se llama la década prodigiosa de la codificación, la década del 50, la década del 60. Ustedes van a ver que cuando vayan estudiando las distintas bolillas que integran el programa,
van a ver que, por ejemplo, en materia de relaciones diplomáticas y consulares están las convenciones de Viena, fundamentalmente. Van a ver que en otros sectores está la Convención de Jamaica sobre Derecho del Mar, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, y así, digamos, en distintos sectores del derecho internacional público van a ver costumbre codificada, signo igual, convención internacional, que es esa gran fuente, esa primer gran fuente que cita el artículo 38. Ojo, no es que la Corte, digamos, no es que el artículo 38 cuando habla de convenciones, después de costumbre, después de principios generales del derecho, está haciendo una jerarquía, ¿eh? No, la enumeración es pari passu, la enumeración es equitativa, ¿eh? En materia de derecho interno, por ahí, digamos, nosotros tenemos como costumbre principal a la ley. La costumbre es medio como residual. La costumbre, los principios generales del derecho, nosotros los tenemos usados como para el non-liquid, es decir, para que los jueces no puedan oponer la falta de resolución de determinados conflictos en la inexistencia de normas que lo puedan, que les impidan dictar una resolución. Ustedes se acuerdan del viejo artículo 16 del Código Civil, decía que los jueces podían aplicar la analogía, la costumbre o los principios generales del derecho justamente como fuente residual. Ese concepto no se verifica en el derecho internacional público, porque en el derecho internacional público primero fue todo costumbre, y hoy por hoy no hay codificación de todas las áreas del derecho. Hay muchas que se siguen manejando por la costumbre, como por ejemplo inmunidad de Estado, o por ejemplo la responsabilidad, o por ejemplo el derecho de sucesión entre estados. Entonces, no porque un estado se muera y deje un testamento, no, sino porque los estados tienen la costumbre de fraccionarse, dividirse, desaparecer, fusionarse. Entonces, hay muchos efectos de esos actos jurídico-políticos en el plano del derecho internacional que tienen que estar previstos de alguna manera. Imagínense ustedes quién se iba a quedar con la silla de la Asamblea de Naciones Unidas cuando en 1991 se disolvió la Unión Soviética, por ejemplo. Bueno, esa silla hoy la tiene Rusia, la Federación Rusa. Bueno, y otros estados tuvieron su reconocimiento de estados o su incorporación, pero la de la URSS la tiene Rusia, por ejemplo. Entonces, son todas cuestiones, digamos, que ustedes van a ver en una bolilla especial que se llama sucesión de estados. Y bueno, en materia de sucesión de estados hay una convención más o menos en ciernes, o sobre algunos aspectos, archivo de Estado y demás, pero no todos los temas vinculados con la sucesión de Estado están codificados. Así que la costumbre sigue siendo muy, pero muy importante. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Por ejemplo, ¿cuándo una norma de derecho internacional es desplazada por otra norma de derecho internacional? Y la preferimos. Por ejemplo, hay un principio. ¿Cómo, Jorge? Posterior deroga la ley anterior, ¿verdad? Muy bien, la ley posterior deroga la ley anterior. Quiere decir que entonces, si yo tengo una convención internacional en la cual A y B son parte, quiere decir que esa convención va a sustituir la costumbre que en ese sentido existiera entre A y B antes de la convención. La costumbre internacional como fuente va a estar reemplazada por una ley posterior que es la Convención Internacional entre esas mismas partes. Ahora, entre A y B, si un Estado C no es parte de ese sistema convencional, entre A y C va a seguir rigiendo la norma derivada de la costumbre de derecho internacional. Porque esto es así. Yo tengo entre distintos estados distintas fuentes de acuerdo al vínculo que existe entre esos estados. Hoy por hoy, por ejemplo, con Brasil o con Uruguay, nosotros podemos aplicar la Convención de Derecho del Mar de Jamaica, pero no lo podemos hacer con Estados Unidos porque Estados Unidos no es parte. Entonces, con Estados Unidos vamos a tener por ahí otro tipo de vinculación que no sea a través de la Convención de Jamaica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les iba a decir? ¿Por qué terminé hablando de esto yo? Porque estábamos hablando de que el artículo 38 parifica las distintas fuentes de derecho y en que en todo caso la jerarquía está dada porque la ley posterior deroga a la ley anterior, o ¿qué preferimos? ¿Una ley general o una ley particular? Particular.
¿Qué elegimos? La particular. Muy bien, Ernesto, la particular, porque siempre lo más específico desplaza a lo más general. Quiere decir que acá no tenemos una cuestión jerárquica como sí existe dentro del derecho interno. En el derecho interno, ¿qué fuente aplicamos por excelencia? La Constitución. La Constitución y todo el aparato normativo que se deriva del Los artículo códigos. 31 de la Constitución. Entonces la ley es, digamos, la fuente de preferencia. E inclusive, no toda la jurisprudencia tiene el mismo valor, porque nosotros tenemos la fuerza de los fallos plenarios, por lo menos para los juzgados de primera instancia que dependen del pronunciamiento de esa alzada, ¿no es cierto? El valor del precedente, por ejemplo, es algo que en derecho interno se verifica, pero no así en el derecho internacional. Si ustedes vuelven a ver el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, hay un artículo 59 que dice que la Corte no puede invocar en sus resoluciones, en sus decisorios, digamos, la doctrina del antecedente, porque cada caso es analizado de acuerdo a las fuentes aplicables al caso y a las circunstancias relevantes aplicables a ese caso. Lo cual no quiere decir que la Corte vaya a tener algún tipo de perfil o doctrina en determinados asuntos. Por ejemplo, después de 70 años de funcionamiento, ya hay más o menos una legítima expectativa de saber si la Corte va a dictar o no va a dictar una medida precautoria en un determinado caso. Cuando Argentina, enfrentada con Uruguay por un tema ambiental, que fue el tema de las papeleras de Botnia. Exactamente, pidió una medida precautoria y la Corte nos sacó a bolsazos, porque la Corte solamente dicta medidas precautorias o cautelares cuando, digamos, necesariamente, digamos, para la subsistencia del bien jurídico protegido, en ese caso, tiene que dictar una medida que de lo contrario ese bien desaparecería si se espera o si se aguardan los tiempos de una sentencia definitiva. Ejemplo, la Corte ha dictado medidas precautorias, por ejemplo, en el caso de condenados a muerte, extranjeros condenados a muerte en un estado a requerimiento del estado de su nacionalidad, porque si esperamos a la sentencia definitiva, las vamos a notificar a una morgue o a un cementerio. Entonces, digamos, solamente en ese tipo de casos muy extremos, muy perentorios, por decirlo de alguna forma, donde el plazo tiene una significación muy especial, la Corte ha establecido una determinada doctrina en materia de medidas cautelares. Quiere decir que no se dictan con la misma generosidad o amplitud o criterio con el que se dictan en derecho interno. Sin embargo, la Corte no puede decir, bueno, en este caso A, como ya dije, en el caso Z, no. La doctrina del antecedente en materia de derecho internacional no corre. Doctor, disculpe, una consulta. ¿Eso estaba recetado en qué artículo? 59. 59. Es todo lo contrario al derecho doméstico. Entonces, quería decirles lo siguiente. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? ¿Dónde encontramos derecho internacional, entonces, en síntesis? En las convenciones internacionales, multilaterales o bilaterales, en la costumbre internacional y en los principios generales del derecho. Ni en la jurisprudencia, argumento artículo 59 del Estatuto de la Corte, ni en la doctrina de los publicistas. ¿Sí? ¿Para qué sirve la doctrina de los publicistas? Bueno, a la Corte, por ejemplo, le va a servir para identificar el derecho internacional. Ustedes van a ver, para el lunes que viene, un casito muy interesante que es el de la Plataforma Continental del Mar del Norte. ¿Sí? Que lo resolvió la Corte Internacional de Justicia el 20 de febrero de 1969. En primer lugar, van a buscar, digamos, van a leer los hechos litigiosos, que más o menos se los resumo. Vieron que el Mar del Norte es un mar más o menos cóncavo que está arriba de Francia, Gran Bretaña y por debajo de Noruega. Quiere decir que baña las costas de Dinamarca, de Alemania, de Holanda, de Bélgica, y enfrentados Gran Bretaña, tanto Inglaterra como Escocia, y bueno, ahí hay un mar que es muy rico en petróleo, que tiene una plataforma continental bastante generosa,
Pero ¿qué pasa? Hay como una especie de bahía entre Holanda, Alemania y Dinamarca que hace que, digamos, cuando se trazan las líneas para segmentar la plataforma continental, hay superposiciones. Entonces, no existió un acuerdo entre esos países y le dijeron a la Corte, bueno, necesitamos que la Corte resuelva los métodos para poder demarcar y delimitar la plataforma continental entre estos tres estados. Entonces van a ver ahí, y esto es lo que les pido, cómo la Corte va repasando las distintas fuentes. Entonces se dice, ¿existe una convención para esto? Entonces la Corte llega a la conclusión de que no existe una convención que regule esa situación. Por lo tanto, ya tenemos un inciso del artículo 38 fuera del terreno de discusión. Si una convención no va, ¿qué es lo que habrá analizado la Corte? Yo descarté una fuente. ¿Y ahora a dónde voy? A la costumbre. Exactamente, muy bien. La Corte a lo que fue es saber si existía consolidada una costumbre. Ahora, cuando la Corte hace todo ese análisis, ¿a dónde va? Va a los distintos antecedentes jurisprudenciales, o sea, va a analizar jurisprudencia, pero jurisprudencia como método auxiliar. ¿Para qué? Para determinar si esos antecedentes jurisprudenciales reconocieron o identificaron alguna fuente del derecho que le sirva para poder resolver el problema actual. O si los publicistas fulano o mengano establecieron en algún lugar que existe una fuente de derecho internacional público que sea susceptible de solucionar el tema de hoy. O sea, no se invoca ni la doctrina de los publicistas ni la jurisprudencia de la Corte o de la Corte Penal o de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que era el órgano inmediato anterior, porque la Corte Internacional de Justicia, tal como la conocemos ahora, se generó con la Carta de San Francisco después de la Segunda Guerra Mundial. Pero su antecesor, que surgió de la Primera Guerra Mundial por los consensos del Tratado de Versalles, fue la Corte Permanente de Justicia Internacional. Entonces, a ver, la Corte puede ir a estudiar algún antecedente jurisprudencial, pero que le permita determinar si existe o no existe una fuente de derecho internacional para aplicar este caso. O sea, eso significa como fuente auxiliar o método auxiliar, o como lo llaman los autores, un modo de determinación del derecho internacional. No sé si me explico lo que les quiero decir. Una cosa es que una sentencia de derecho interno invoque directa e inmediatamente un antecedente jurisprudencial, plenario o no, ¿sí? Para formar convicción con respecto a lo que resuelve en un caso actual y presente. O en las consideraciones de Belucio, o si fuera, no sé, un tema penal de Fontán Balestra, porque directa e inmediatamente los está tomando como fuente de interpretación y de fuente de convicción para poder resolver un caso actual. La Corte no actúa así, el derecho internacional no actúa así. O se aplica una convención, o se aplica la costumbre, o se aplica un principio general del derecho, pero no se aplica la doctrina o la jurisprudencia. Yo recurro a la doctrina o a la jurisprudencia para ver si me ayudan a ver qué fuente puedo llegar a aplicar en mi caso actual. Por eso son medios de constatación del derecho. Yo veo si no hay o no hay derecho internacional. Yo leyendo el caso Plataforma Continental del Mar del Norte, me voy a dar cuenta si al año 1969 existía o no existía una fuente de derecho internacional que pudiera resolver la cuestión planteada por Holanda, Alemania y Dinamarca a la Corte. Que esa es la pregunta que yo les voy a hacer para que ustedes me respondan el lunes que viene. ¿Sí? Continuará. ¿Qué es la costumbre? ¿La pregunta? Bueno, ya que estamos. El artículo 38 y el 59, ¿de dónde es? 58 y 59. Del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia del año 1946, que copia el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional que se había formado en 1919 con los consensos de Versalles. Googlea Estatuto de la CIG y ahí aparece el 38
y bueno, el 38 y el 59 son los únicos que nos van a interesar para este tema. El 36 es muy importante, por ejemplo, porque dice de qué manera los estados acceden a la jurisdicción de la Corte. Entonces, cuando estudien con algún colega mío métodos de solución de controversias, van a ver que hay métodos que son no jurisdiccionales y jurisdiccionales. Y cuando estudien los métodos jurisdiccionales y estudien la Corte, el artículo 36 es clave para saber cómo se llega a la Corte. ¿Estamos? Bueno. Convención, costumbre y principios generales del derecho. ¿Qué es cada cosa? Ese es otro objetivo. ¿Sí? Ya les presenté las fuentes. Ojalá que hayan entendido por qué las fuentes son procedimientos de creación del derecho, porque donde nosotros encontramos una fuente, encontramos una norma de derecho internacional, consuetudinaria o convencional, o por vía de principio. Las convenciones de derecho internacional, yo no me voy a explayar mucho porque ustedes tienen una bolilla específica que habla de los tratados de derecho internacional. Entonces, no conmigo, sino con algún colega mío, van a haber tratados. Lamentablemente, cuando se distribuyeron los temas de la cursada, tratados tendría que haber estado enganchado con fuente. Pero bueno, lo desengancharon. Yo no quiero superponer el tema de tratados con otro colega, pero cuando estudien tratados van a ver que son acuerdos internacionales entre sujetos de derecho internacional público, donde se regulan derechos y obligaciones que actúan en el plano internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que aparecen regulados por el derecho internacional público. Y ahí ustedes van a ver cómo se forma un tratado internacional, qué es el principio de reserva, cuáles son los distintos efectos de un tratado, si un tratado se firma o si un tratado es ratificado por un Estado, cuáles son los distintos tipos de efectos, qué pasa cuando un tratado se anula, qué pasa cuando, digamos, un tratado modifica alguna o la totalidad de sus cláusulas, si un tratado se puede denunciar o no se puede denunciar. Todo eso se lo vamos a dejar al colega que vea con ustedes derecho de los tratados. Pero la convención así se presenta en el artículo 38. ¿Qué es la costumbre según el artículo 38? Segunda fuente. Perdón, doctor, pero no dijo que eran las convenciones. Las convenciones son los acuerdos entre estados, son acuerdos entre estados u otros sujetos de derecho internacional que versan sobre derechos u obligaciones que ocurren en el plano internacional, es decir, que están regulados por el derecho internacional. ¿Y por qué es una fuente? Porque esas convenciones expresan reglas explícitamente reconocidas por las partes. Si yo soy parte de un tratado y el Estado Ernesto Poblete es otro Estado, quiere decir que entre el Estado Poblete y el Estado Cartolano hay un consenso con respecto a que esas son las reglas que regulan la relación jurídica entre estos dos estados con respecto a esa materia. Por eso el artículo 38 incluso les dice, las convenciones generales o particulares entre los estados contratantes en cuanto a reglas expresamente reconocidas por los litigantes. Así dice el artículo 38, inciso A. ¿Está bien? No, me refiero si está contestada la pregunta, perdón. Bien. ¿Qué es la costumbre? Dice el 38, inciso B, es la prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Bueno, eso a mí me pone en posición de que la costumbre tiene dos elementos. La costumbre es una conducta. ¿Cómo tiene que ser esa conducta para transformarse en costumbre? Por ejemplo, ¿cómo tiene que ser en el tiempo? Continua. Continua, muy bien. Ese es un adjetivo que tiene que ver con el tiempo. Continua, reiterada, repetitiva. ¿Qué otra característica tiene que tener esa costumbre? Solamente permanecer en el tiempo. Permanecer en el tiempo, muy bien. Eso significa ser continua. ¿Qué otra? O sea, estamos hablando más o menos de la misma característica. ¿Qué otra característica tiene que tener esa conducta? Por ejemplo, ya que no haga el tiempo, sino que haga a
digamos, la generalidad de los sujetos que la practican. Ahora bien, tiene que estar generalizada, extendida, es decir, no tiene que ser la práctica de un Estado, sino que tiene que ser la práctica de un conjunto de Estados. Ojo, acá, porque nosotros podemos tener una costumbre universal, pero ¿hay costumbres regionales? No me digan que tomar mate es una costumbre regional, porque les sacudo la cabeza así a todos los integrantes. Pero ¿hay costumbres regionales? Por ejemplo, América del Sur, ¿puede esbozar una costumbre? Díganme que sí. Sí, en relación a todos los estados, que sea concordante con todos los estados. Muy bien. No importa si esa concordancia se da a un nivel universal, a un nivel local o inclusive a un nivel bilateral. Les voy a poner 2 ejemplos. Por ejemplo, hubo un caso que se llamó derecho de asilo, que lo pueden buscar, donde la Corte indagó lo siguiente. ¿Existe el derecho de asilo como costumbre en el ámbito de América Latina? Entonces, ¿qué se puso a analizar la Corte? Las reacciones de los estados, por ejemplo, si los estados en sus derechos internos tenían contemplado el derecho de asilo, y cómo habían reaccionado históricamente frente a la solicitud de asilo de otros requirentes dentro del continente, dentro de lo que es Latinoamérica. Y llegó a la conclusión de que había muchas contradicciones, de que no había una práctica ni continua, ni generalizada, ni repetitiva, o sea, no se verificaba ningún adjetivo de estos que acabamos de ver. Pero lo analizó en el contexto de Latinoamérica. Entonces llegó a la conclusión de que no existía una costumbre regional favorable al reconocimiento de un derecho de asilo en Latinoamérica. Otro caso que creo que aparece en la jurisprudencia obligatoria de la cátedra. El derecho de paso entre la India y Portugal. Ustedes vieron que Portugal siempre, salvo en el caso de Brasil, fue colonizando a través de distintas y pequeñas factorías sin hacer mucho desarrollo de colonias ni en África ni en Asia. Y en la India justamente tenía un enclave costero y un enclave en el interior. Entonces se encontró con que cuando la India se independiza en 1946, ¿se acuerdan de Mahatma Gandhi? Se independiza de Gran Bretaña en 1947, perdón, la India no permitió que Portugal ejerciera ese derecho de paso que siempre los precedentes, o sea, los británicos durante la vigencia de la colonia hindú, habían permitido el tráfico de mercaderías, de civiles, de funcionarios y demás. Entonces, frente a la prohibición del nuevo Estado hindú, Portugal recurrió ante la Corte y la Corte reconoció la existencia de un derecho de paso entre estas dos colonias y que Portugal tradicionalmente había tenido como costumbre, no por efecto de un tratado, sino como costumbre, el reconocimiento del tránsito de mercaderías, de funcionarios civiles, no de material ni de recursos militares, entre el enclave que tenía en el interior y las colonias costeras. No me acuerdo en este momento los nombres específicamente de las colonias portuguesas en la India, pero a lo que voy es que la costumbre existe tanto a nivel universal como regional como local, y la Corte se ha expedido expresamente sobre el particular. Entonces, ojo con la costumbre, porque la costumbre es la conducta, pero cuando esa conducta en forma reiterada, continua y generalizada, ¿qué es lo que va generando? Una norma consuetudinaria. ¿Y cómo se llama esa norma consuetudinaria? También se llama costumbre. O sea, si la palabra costumbre es ambivalente, y es la conducta, y es la norma que se ha generado como consecuencia de la repetición y generalización y coherencia de esa conducta. O sea, conducta es tanto el sustrato o plataforma fáctica, como hecho, y también la norma jurídica resultado de esa plataforma o de ese sustrato. ¿Me explico lo que les quiero decir? Por eso el artículo 38, inciso B, les habla de una práctica
la prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Quiere decir que la persona que quiere, el Estado o el sujeto que quiera hacer reconocer a la costumbre como norma, va a tener que, digamos, acreditar que existe esa costumbre. Fíjense ustedes que hoy por hoy a la costumbre no es necesario añadirle esos espacios temporales inmemoriales que tenía la costumbre clásica. Por ejemplo, el derecho del mar tuvo muchos años como costumbre el reconocimiento de una franja de mar territorial. En ese mar territorial el Estado ribereño podía ejercer sus facultades y su soberanía casi como si estuviera ejerciéndola dentro de su territorio terrestre o de su territorio aéreo. Eso fue costumbre hasta que en la década del 90 se ratificó la Convención de Jamaica sobre el Derecho del Mar. Pero antes fue costumbre. Y fue una costumbre que se fue dando durante siglos, porque, digamos, el reconocimiento de una franja de soberanía llamado mar territorial, y que ese mar territorial fuera de 12 millas, fue una evolución de varios siglos, y de distintos tipos de aportes. Hoy por hoy, por ejemplo, vamos a suponer otro espacio marítimo, la zona económica exclusiva. ¿Ustedes creen que esa zona económica exclusiva aparece reconocida por la Convención de Jamaica, y en esa zona económica exclusiva el Estado ribereño tiene derechos económicos? Ahora yo les pregunto, ¿todos los estados del planeta son parte de la Convención de Jamaica? ¿A ustedes qué les parece? No. No, muy bien. Los estados que no son parte en la Convención de Jamaica, ¿podrán desconocer la existencia de una zona económica exclusiva y venir a pescar al mar argentino? Bueno, de hecho lo hacen, ¿no? Pero No. venir y pescar sistemáticamente en el mar argentino como si no existiera una norma de derecho internacional, no, muy bien. ¿Por qué? Porque frente a algunos estados, yo pongo la norma convencional emergente de la Convención de Jamaica, pero eso yo se lo puedo oponer a un estado cocontratante, a otro estado que forma parte de la misma convención. Pero a los que no son parte de esa convención, se los opongo como ¿qué? Como costumbre internacional. ¿Por qué? Porque la zona económica exclusiva, fíjense ustedes, que surgió a partir de la década del 40, y fundamentalmente entre el 60 y el 70, cuando muchos estados empezaron a dictar leyes propias, diciendo que existía una zona patrimonial más allá del mar territorial, que estaba sujeta a la jurisdicción del Estado ribereño. La Argentina, por ejemplo, lo hizo en diciembre del año 1966. Fue medio pionero en esta cuestión, sobre todo teniendo un mar como el mar argentino, ¿no es cierto? Que dijo que la soberanía se extendía hasta las 200 millas. Está bien, reconociendo la libertad de navegación y de sobrevuelo, pero bueno, era una zona que recién estaba surgiendo. La Convención de Jamaica se reunió recién en 1973. Y los debates de la Convención de Jamaica duraron durante 10 años. Pero en esa época ya se formó un mar territorial, una zona económica exclusiva, una zona contigua. ¿Y qué pasó? Los estados tomaron la costumbre de reconocerse, aunque no tuviera vigencia la Convención de Viena, esos espacios marítimos y su regulación. Tardó mucho esa costumbre en formarse, consolidarse, reconocerse y hacerse exigible entre los estados de la comunidad internacional. Y sí. Y no, porque en realidad, si yo tengo que ir a la costumbre clásica llevaba siglos de práctica y continuidad y coherencia para ser considerada una norma de derecho internacional. Hoy por hoy, el hecho de que los estados, tengan una distancia mucho más próxima por el tema de las comunicaciones, que las reacciones de los estados se conozcan inmediatamente, que haya consensos por la existencia de muchos foros internacionales, entre ellos y fundamentalmente la Asamblea, digamos, los distintos foros de las Naciones Unidas y demás, los consensos que se logran y las necesidades que tienen los estados contemporáneos, hacen que la costumbre sea mucho más instantánea. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Tratado de la Luna del año 1963, pero muy pocos estados forman parte de ese tratado. Para muchos estados, el uso
y navegación en el espacio ultraterrestre es una materia consuetudinaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese uso que se da al espacio, en realidad, para los estados que no son parte, no es el resultado de una costumbre inmemorial o ancestral, sino que es una costumbre prácticamente instantánea, donde no importa tanto el espacio de tiempo, porque ya, digamos, las dimensiones temporales para la consolidación de la costumbre se han visto sumamente disminuidas. Lo importante es la coherencia y la intensidad, no tanto la continuidad durante décadas, décadas y décadas, o hasta siglos para la formación de una costumbre. Hoy la costumbre tiene otro rol, un rol, digamos, mucho más contemporáneo, en el sentido en que lo que importa es la intensidad y la coherencia, no tanto el espacio de tiempo. Y otra cosa, permite que una norma internacional se consolide para algunos estados como norma convencional y para otros como norma consuetudinaria, con el mismo contenido. Entonces, ¿qué se logra con esto? Un alcance universal de una misma norma. Entonces quiere decir que las fuentes muchas veces son bivalentes, o sea, para algunos, en las relaciones de algunos estados son convencionales y en las relaciones de otros estados son consuetudinarias, con el mismo contenido, pero, digamos, aspirando a una mayor universalidad. Quiere decir entonces que en un siglo, como fue el siglo XX, donde se expandió la codificación, la costumbre en realidad adquirió un nuevo impulso y bajo nuevas características. No sé si me explico con todo esto que les estoy expresando. Otra cosa, yo solamente puedo predicar costumbre en los estados, porque tradicionalmente son los estados los que ejercen las conductas que después se traspolan a las normas de derecho internacional, ¿no es cierto? Los estados a través de sus órganos, a través del Ejecutivo, etcétera, o sus representantes. Las organizaciones internacionales también pueden generar costumbre. Y esto no lo digo yo, lo dijo la Corte en un caso Namibia, donde alguien postuló que la abstención era equivalente al veto. Y la Corte dijo, no, un momento. Primero, que hay una enorme diferencia conceptual entre abstenerse y vetar. Una pasividad y una actividad. Y que el veto no equivale a la abstención siempre fue un comportamiento y una consideración que tuvo el Consejo de Seguridad, porque en el caso de Namibia era si el veto equivalía a la abstención en el seno del Consejo de Seguridad, ¿no es cierto? Y la Corte dijo, no, un momento, no hay un comportamiento o una costumbre consolidada o adquirida por el Consejo de Seguridad de la cual pueda concluirse que el veto equivale a la abstención. Quiere decir entonces que también podemos predicar costumbre de los organismos internacionales. Entonces, fíjense ustedes cómo el artículo 38 nos va abriendo distintos conceptos y posibilidades a través del inciso A y del inciso B. Inciso C. ¿Qué son los principios generales del derecho? ¿Alguien me puede dar ejemplos de principios generales del derecho, por favor? Hay voces que no he escuchado. Vamos, están cursando 5º año de derecho. Uno solito, por favor. ¿Principio de legalidad? El principio de legalidad, bien. De especialidad. Hay algunos que se relacionan con, digamos, el ámbito penal, otros se relacionan con el ámbito procesal, otros se relacionan con el ámbito civil. El debido proceso. Muy bien, el debido proceso es un principio general del derecho. ¿Qué otro principio procesal conocen? Que es muy La importante. sana crítica. No, ese es un método de interpretación de las pruebas que está en el 384 del Código de Procedimientos. ¿De No igualdad? es un principio general del derecho. Buena fe. La buena fe, muy bien, casi fundamental, muy bien. Hay otro principio procesal, por ejemplo, que es el de cosa juzgada. Hay algunos que son
de raigambre penal, en non bis in idem, por ejemplo, o la presunción de inocencia también. Hay algunos que son laborales, indubio pro operari, así como en el derecho penal está el indubio pro reo. ¿Qué es el nemo plus iuris? ¿Se acuerdan? Nadie puede transmitir a otro sobre una cosa Un derecho que no es de él. un derecho más extenso que el que tiene sobre la cosa. Si yo cedo un contrato de alquiler, no puedo ceder el dominio, solamente cedo el uso y goce que yo tengo sobre la tenencia que yo tengo sobre ese bien inmueble. No puedo ceder más que los derechos y obligaciones que están en el contrato que yo estoy cediendo. Nadie puede ceder sobre una cosa un derecho más amplio o mejor del que ya posee. ¿Algún otro principio que tengan presente? Les tiro una pista. Rompe, cuelga, pincha. ¿Qué verbo seguía? Rompe, cuelga, pincha. Repara. Paga. Muy bien. El incumplimiento de cualquier compromiso genera la obligación de indemnizar. Ese también es un principio general del derecho. Ojo, hay principios generales del derecho y hay principios del derecho internacional. Ustedes van a ver que hay principios del derecho internacional, como por ejemplo la igualdad soberana entre los estados, la igualdad jurídica entre los estados, la prohibición del uso o amenaza de la fuerza, que esos son principios propios de la materia. No son esos los principios a los que refiere el artículo 38, inciso C, del Estatuto de la Corte, sino que se refiere a los principios generales del derecho doméstico que ustedes me estaban poniendo como ejemplos. Yo los ayudé un poquito, pero no importa, nuestro primer encuentro. Entonces, ¿qué pasa con esos principios? ¿Solucionan solamente problemas domésticos? No, también son susceptibles de solucionar problemas que se dan en otro orden y en el plano del derecho internacional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Corte u otros organismos no pueden resolver alguna cuestión aplicando una convención de derecho internacional o aplicando la costumbre, recurren a la reserva jurídica que trasuntan estos principios que están en los derechos internos. Y, por ejemplo, poder resolver conforme a la equidad, poder resolver invocando la buena fe, poder resolver invocando el que nadie puede otorgar sobre una cosa un derecho más amplio o mejor del que posee, o sea, haciendo uso de los principios generales del derecho. ¿Por qué? Porque son un reservorio. Yo les había dicho que no existe una jerarquía entre los incisos A, B y C del Estatuto. Sin embargo, realmente los procedimientos de creación del derecho internacional están dados por las convenciones y por la costumbre. Los principios generales del derecho son como una fuente subsidiaria, supletoria, ¿sí? Es un reservorio al cual recurrir cuando yo no puedo solucionar un problema y, por supuesto, no puedo quedarme en el non-liquid. Esta circunstancia, ténganla presente con el caso de la plataforma continental del Mar del Norte, porque es importante. Ojo, los principios generales del derecho, digamos, que están reconocidos por un determinado número de naciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el principio de reparación, y además otra cosa, se traspola, porque piensen ustedes, por ejemplo, no es lo mismo la medida de la indemnización en la República Argentina que la medida de la indemnización en otros estados, que por ahí tienen más consolidado, más arraigado, ciertos elementos como por ejemplo, que es el daño punitivo, que acá está en la Ley de Defensa del Consumidor, pero digamos, acotado un poco también a la institucionalización, dinámica económica y demás de nuestro país. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? El legislador internacional lo que hace es un poco ver cuáles son los rasgos más o menos
parecidos que van teniendo esos institutos en los distintos estados. Entonces, bueno, existe un factor común, se indemniza, hay una indemnización patrimonial y hay una indemnización extrapatrimonial a título de daño moral, y me quedo ahí. No traspolo exactamente la medida de ese principio general del derecho conforme está reconocido en cada estado particular. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda, consulta o inquietud hasta acá? Pasamos a nuestro encuentro del lunes 30 de agosto. Muy bien, ¿tienen ahí para anotar? Plataforma continental del Mar del Norte. A, síntesis de los hechos litigiosos. B, análisis que hace la Corte de las fuentes que podrían ser aplicables al caso y por qué las descarta. C, cómo lo soluciona. D, ¿qué trascendencia tiene este caso en especial? Otra consigna completamente distinta. ¿Qué lugar tienen las resoluciones normativas dictadas por la Asamblea de Naciones Unidas en este marco de las fuentes del derecho? Porque vimos que las fuentes son las convenciones, la costumbre y los principios generales del derecho. Entonces la pregunta apunta a saber qué rol le cabe a las resoluciones dictadas por la Asamblea. Y por último, ¿qué son los actos unilaterales de los estados? ¿Qué trascendencia tienen? Si constituyen o no constituyen fuente del derecho. Y por favor, lean y reflexionen un casito que es Ensayos nucleares de Francia en el Pacífico Sur, sobre el tema este de los actos unilaterales. ¿Cómo dijo? ¿Lo puede repetir la última? Sí, cómo no. Actos unilaterales de los estados. ¿Qué son? ¿Cómo encajan en este tema de las fuentes? ¿Qué trascendencia tienen? Y un caso relacionado con actos unilaterales que son ensayos nucleares de Francia, es un caso de la década del 50, en el Pacífico Sur. Es un frente a Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Bueno. Y esto sería todo por esta semana. ¿Todo bien? ¿Se sienten cómodos? Bueno, poquito a poquito nos vamos a ir metiendo en esto que es el derecho internacional público. De mi parte, les deseo una muy buena semana. Y bueno, el miércoles a las 18:20, 18:25 ya me voy conectando. Métanme en el WhatsApp y, por favor, hoy hablé mucho yo. La idea es que también ustedes hablen. Si ustedes tienen resueltas estas cuestiones, no son prácticos, no van con nota ni nada por el estilo, sino simplemente es para que estemos más parificados y ustedes puedan participar con otros elementos el lunes que viene. Y el lunes que viene, en nuestra última parte, si podemos arrancar con inmunidad de Estado, por lo menos ya les empiezo a dar las primeras pautas y nociones de ese tema. Bueno, muy agradecidos por su intervención. Mariela, un gusto reencontrarte después de tanto tiempo. Y bueno, un saludo a todos y a cada uno.
Gracias, profe. Nos Hasta vemos. luego. Gracias, igualmente, gracias.